Sé que esta sesión trasciende por ahí el ámbito de este Senado y ha captado la atención pública. Entonces me parece que es bueno poner énfasis en algunas cosas que por ahí no se han dicho muy a la ligera. Lo que primero quiero hablar es el problema de matriz energética que tiene nuestro país, señor presidente, porque ahí vamos a entender el porqué de cómo estamos y algunas cuestiones vinculadas a lo que decía el senador Páez del tema del efecto del dólar o de los precios internacionales en nuestra solución energética. La matriz que hoy tenemos, lo dijo el senador Bullrich, una matriz totalmente fosilizada, es decir, lo que hace al consumo de la matriz primaria, prácticamente el 86-87% es consumo de combustible. Esta es la matriz primaria donde entra todo, la calefacción, el transporte y la matriz de generación eléctrica. Si nos referimos a la matriz de generación eléctrica, recién el senador Schiavone hablaba del autoabastecimiento logrado allá por la época de gobierno del doctor Frondizi. Mire, yo era estudiante de ingeniería en la década del 70, me recibí en el 79. Y la matriz energética eléctrica que teníamos era 70% de generación hidráulica, 25% térmica, es decir, consumo de gas y combustible para generar, para transformar esa energía térmica en eléctrica. Le seguía un porcentaje muy bajo de energía nuclear, 5% aproximadamente, y prácticamente la energía eólica y solar no existía en esa época. Pero era una energía prácticamente concentrada en la generación hidráulica. Fueron las grandes, la época de Chocón, bueno, en Mendoza los Reyunos, los Nihuiles, Agua del Toro, Yacyretá. Bueno, ¿qué pasa hoy con la matriz de generación de energía eléctrica? Es al revés, el 70% es energía térmica. El 25, 23 será hidráulica y está incipiente el tema de energía eólica y energía solar. ¿Por qué conviene refrescar esto y traer esto a la mesa de discusión? Porque tenemos una fuerte dependencia del gas y de los combustibles. Y si ahora pasamos a hablar, la otra parte que quiero hablar en estos 4 puntos que yo dije que iba a hablar, es el tema del déficit energético. Lo decía la senadora por Mendoza, senadora Fernández Sagasti, que se tuvo que de alguna manera priorizar el consumo interno allá por el año 2004, pero seguíamos teniendo superávit energético, es decir, exportábamos más de lo que importábamos. Cuando comenzamos a importar más y empezó a dar negativo allá después del 2010, obviamente que el efecto del dólar y de los precios internacionales del barril inciden en el costo de generación, porque tenemos una matriz fosilizada. Si tuviéramos, como en otros países que lo han convertido rápidamente, España, Europa, que pasaron rápidamente al 50% de energía solar, no tendríamos esa dependencia tan fuerte. Y más agravado aún porque estamos importando. Y los precios de importación, nos guste o no nos guste, son en dólares y sujetos a un mercado que tiene vaivenes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para morigerar ese impacto? Y bueno, subsidios. Y por ahí lo escuchaba el senador Páez, hombre al que respeto mucho por su conocimiento y por su dedicación, pero obviamente que los valores de Boca de Pozo, lo mismo que el senador Luenzo, no tienen por qué estar atados directamente al valor del dólar, pero tiene que haber una mínima relación, porque las inversiones internacionales, cuando vienen, se guían también por los precios en otros países. Entonces tenemos 2 problemas. La matriz energética
fosilizada y la dependencia que tenemos porque no tenemos soberanía, superávit energético. Y esto entonces lo tenemos que solucionar. Y hoy estamos tratando dos proyectos de ley que son coyunturales, porque no nos da la solución de fondo. De acuerdo a lo que nos dijo el ministro de Energía, si se mantienen inversiones de 7.500 millones de dólares, vamos a llegar en 5 años recién al superávit energético. Entonces, empezar a eliminar la dependencia producto de las importaciones, pero vamos a seguir cambiando la conformación de la materia energética. Por eso el plan Renovar, para tener más energía solar, más energía eólica, algo que bien conoce el senador Perotti, que siempre insiste en esto también. Antes de entrar a las leyes, me queda un tema por plantear, el cuadro tarifario. Porque por ahí confundimos, y la verdad que no, ni los senadores, que por ahí no son especialistas o no son técnicos, no tienen a lo mejor la obligación de conocer en detalle esto. Pero permítanme que en una breve exposición les diga, cuadro tarifario tiene 4 componentes: la generación, el transporte, la distribución y los impuestos. Son 4. Generación, transporte, distribución e impuestos. Generación y transporte depende de la nación, es lo que de alguna manera afecta la ley que tiene despacho de mayoría. Pero incide en los cuadros tarifarios de las provincias, porque las provincias llegan al precio final partiendo del cuadro tarifario que comienza por la generación y por el transporte. Estas componentes, lamentablemente, bueno, no he traído una producción adecuada, no hay colores, pero bueno, recordé que tenía esto. Fíjense, mire, esto es un diagrama de barra. Las 2 primeras, esto es el precio final para un determinado consumo de energía eléctrica. Las 2 primeras es de norte y de sur, porque ahí sí tiene injerencia la nación en definir no solo costo de generación, transporte, sino también distribución e impuestos. Una parte también impuesto provincial. Fíjese hasta dónde llega. Este es el costo total, lo que le llega a la factura. De norte y de sur. De norte y de sur. Bueno, para 300 kilowatts, por ejemplo, llegamos a un precio final de 636 pesos. En Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos de 1.300, en Cuyo llega a 900. Es decir, a ver, vamos a ser justos, tampoco vamos a dibujar los números. El costo de distribución en una zona de mayor población es menor, porque tiene mayor cantidad de habitantes. Le cuesta más en las provincias, en el interior, porque tiene que llegar con mayor longitud de cañería y bueno, ahí tenemos mayor precio. También no tenemos que ser injustos, porque siempre le decimos, y la provincia de Buenos Aires es la más beneficiada. Mire, el costo más caro de energía es en el interior de la provincia de Buenos Aires, que pagan 1.487 pesos, respecto del área metropolitana, 636 pesos. Este es el cuadro tarifario. Y me he permitido esto para ya, en los 2 minutos que me quedan, o 1 minuto. Nosotros tenemos 2 proyectos de ley. El costo de generación y transporte en la política que ha seguido el gobierno es tratar de unificarlo a nivel de país. Porque ahí estaba también gran parte de las distorsiones. Era mucho menor el costo de generación, la incidencia que se pagaba en el área metropolitana, en el AMBA. Entonces, si retrotraemos, que son el artículo 2 del proyecto general, esta columnita, que es la más chiquitita, y bueno, la vamos a achicar más. Con los 2 últimos aumentos se ha corregido esto. Ahora, esto va a tener poca incidencia en las provincias que ya han facturado y que van a tener que dar el crédito y recuperar esto. El artículo 17, y el último de la ley, dice textualmente: la presente ley no afectará las regulaciones vigentes a las provincias, los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de sus facultades jurisdiccionales respecto a los servicios públicos de competencia y titularidad. Bueno, no afecta los marcos regulatorios, pero sí afecta el precio, porque la generación y transporte
también vuelve para atrás en esto. Y ahí va a haber un problema con la distribuidora y con los gobiernos provinciales, porque muchas son empresas provinciales. En lo que va del gobierno de la gestión del ingeniero Macri, se ha reducido los subsidios en 0,7 puntos del PBI. Nosotros no podemos estar ajenos, y los senadores que siempre han actuado con responsabilidad. Acá hay expresidentes, hay exgobernadores, hay aquellos que quieren ser gobernadores, que quieren ser presidentes y saben que administrar tiene a veces sus costos políticos a la hora de tomar las decisiones. Y evidentemente a nadie escapa que estamos viviendo una situación difícil en lo económico y que en lo personal no están las condiciones dadas como creíamos que iban a estar. Y esta es la realidad y la tenemos que asumir por errores, por circunstancias internacionales, por lo que fuera. Ahora, la verdadera independencia y soberanía la vamos a tener cuando recuperemos un país con inflación de un dígito. Y la energía incide en la recuperación de esta soberanía. No la condiciona, no es excluyente, pero sí nos facilita y nos ayuda. ¿Por qué? Porque energía no solo es mejorar la calidad de vida de los usuarios, del ciudadano normal, sino generar condiciones para inversión y producción. La energía es vital para el desarrollo de un país. No hablemos de crecimiento, hablemos de desarrollo. Entonces, nosotros entendemos que en el contexto difícil que está transitando el país, no me gusta hablar de crisis ni emergencia, pero sí difícil, estamos proponiendo, sabiendo y que hemos escuchado el mensaje político, como lo decía el senador Pichetto, que por ahí las tarifas en algunos casos ha impactado demasiado y no en la gradualidad que nosotros hubiéramos deseado. Y lo ha planteado nuestro propio partido, acercando ideas. Y hemos escuchado las propuestas de gobernadores de la oposición, e inclusive la del senador Pichetto en sus comienzos. Llegamos tarde a lo mejor en la propuesta dentro de la comisión. Pero bueno, el tema es sensible, es delicado y tuvimos una semana con la posibilidad de acordar y mejorar a lo mejor escuchando las propuestas de la oposición. Lamentablemente llegamos a una situación donde cada uno defiende lo suyo y bueno, será la decisión final de cada senador el camino a seguir y el presidente, de acuerdo a los resultados, podrá contar con media sanción si acompaña nuestro proyecto, producir una verdadera disminución del costo final al usuario, o si no el veto, como ya lo he anunciado, asumiendo el costo político que tiene esto. Pero esta es la realidad, señor presidente. Entonces, independientemente de la sesión que hoy terminará como termine, nosotros necesitamos recuperar un país con inflación de un dígito, que lo tuvimos no hasta hace mucho, 2004-2005. Y ahí teníamos superávit fiscal de 3 puntos a 4 del PBI, balanza comercial positiva, reserva del Banco Central y dólar competitivo. Estas son las variables que entiendo que debemos de alguna manera recuperar. Dicho esto, bueno, pido a los senadores que acompañen nuestro proyecto de ley, el proyecto de minoría. Gracias.